Ahora sí. Muy buenas noches, queridos amigos de Yachay, la red para el conocimiento y desarrollo con su sede en Barcelona, España. Soy Elizabeth Rodríguez Acevedo y en este programa de peruanos en el mundo tenemos esta semana un invitado muy especial. Me refiero al doctor Juan Carlos Hurtado Negreiros. Pero antes de conocer toda esta trayectoria al profesional, al ser humano, queremos darle la bienvenida. Y esto estará a cargo, quiero dar pase a la doctora Nair Zárate. Ella es psicóloga de profesión, es profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona y es miembro del equipo directivo de nuestra asociación o red, a quien voy a ceder el pase para que le dé el saludo de bienvenida a nuestro ilustre invitado. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, Elizabeth. Pues hola a todas, a todos. Realmente es un placer, ¿no? Estar aquí compartiendo una sesión tan relevante en diferentes aspectos. Muchísimas gracias al doctor Juan Carlos Hurtado, que ha aceptado. Sabemos que tiene una agenda bastante apretada, pero ha hecho todo lo posible para poder reunirnos en diferentes lugares, ¿no? Que a partir de la pandemia pues es mucho más fácil el poder establecer conexiones, ¿no? Como bien ha dicho mi compañera Elizabeth, desde la asociación Yachay, uno de los objetivos fundamentales es difundir el conocimiento académico profesional, sobre todo del colectivo peruano, pero esto no deja de lado que otros compañeros, compañeras de diferentes países también colaboren y participen en este tipo de conversaciones que tenemos, ¿no? El objetivo fundamental, como ya siempre hemos 7 años que estamos con Yachay, ¿no? Y Juan Carlos fue uno también de un integrante fundamental y siempre colabora con todas nosotras, a pesar de que ahora no esté de manera activa por sus obligaciones, pero siempre el cariño, el afecto y él transmitiéndonos pues todo su conocimiento, ¿no? Y sobre todo un gran orgullo que hace poco ha defendido su tesis doctoral. Los tres hemos hecho una vida académica, la investigación, y sabemos lo que implica sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y la calma a nivel emocional cuando ya la defendemos, ¿no? Así que también es un orgullo el hecho de que la investigación como peruano aquí en Barcelona en el Hospital Clínic, pues realmente nos llena de orgullo, ¿no? Así que reitero mi agradecimiento, Juan Carlos. Va a ser un placer escucharte, aprender y sobre todo de tu connotación no solo como científico, sino también tu connotación humanista, que es lo que en la actualidad queremos que diferentes disciplinas tengan siempre en consideración, ¿no? Que a veces estamos perdiendo la connotación humana de las diferentes disciplinas. Así que bienvenido de nuevo, muchísimas gracias por todo y yo estaré en el backstage, ya mi compañera Elizabeth se encargará de llevar a cabo todo el guión, pero yo encantada de poder también estar aquí escuchando y aprendiendo de ustedes. Muchas gracias, querida Nair. Es un gusto poder escucharte también y dar la bienvenida a nuestro ilustre invitado. A medida que yo revisaba su currículum, yo me quedaba impactada, ¿no? De todo el trabajo, pero no quiero adelantarles nada porque queremos escuchar de, específicamente de él, pero ponía a un poco a resumir en una frase, decía, ¿cómo puedo resumir en una frase al doctor Juan Carlos Hurtado? Y bueno, encontré esta que dice, en cada muestra y en cada paciente veo una oportunidad para mejorar la salud global y salvar vidas. Doctor Juan Carlos, yendo a su trayectoria profesional, ¿qué le motivó? Cuéntenos un poquito sobre esta trayectoria profesional que ha tenido, pero antes, desde la niñez, quizá pasamos un poquito y luego a la universidad y todo lo que... Cuéntenos cómo ha pasado esta trayectoria hasta donde usted está. Am, Primero, buenas noches y muchas gracias, Elizabeth, por la invitación. Y a ti, Nair, muchísimas gracias. Bueno, doctora Rodríguez y doctora Zárate, pero bueno, a mí me pueden decir Juan Carlos, es que yo Juan Carlos de toda la vida.
Les agradezco la invitación y la deferencia por, por contactarme y por esta bonita introducción que me halaga mucho y les agradezco. Am, sobre lo que me preguntas, Elizabeth, ah, quizás, no sé, más o menos en la vida tenemos algunas cosas que nos gustan más de pequeños, a hacer alguna cosa, digamos, pues no sé, me gusta armar cosas, desarmar cosas, a otros nos gusta pues leer, otros pues hacer deportes. Y bueno, todos tenemos nuestros gustos eh, y que a lo largo de la vida algunos podemos desarrollarlos y potenciarlos, o pues otros esperamos más tiempo para aprenderlos y sacarlos a flote o recordar lo que nos gustaba. En mi caso, más o menos lo tenía bastante claro desde pequeño que me quería dedicar a algunas cosas relacionadas a las personas, ¿no? Y entre esas es la medicina, una de ellas. Y con el tiempo, pues pude ir progresando en y sopesando la dedicación, la carga de trabajo y todo lo que suponía dedicarme a lo que elegí. Y, y cuando fui a dar el examen, lo tenía bastante claro. Siempre tenemos en la familia, pues, preferencia de familiares, de padres, tíos, abuelos, etcétera, que nos dicen, oye, pero si tú intentas esto, otra cosa, intenta aquello, y bueno, los escuchas, pero al final, mm, sea más pronto o después, va a salir, creo, a flote lo que te gusta, ¿no? Y en mi caso, pues, fue eso. Mm, Decidí postular a medicina porque era algo que me gustaba desde mucho atrás y a lo largo de la carrera, esta sensación de buscar hacer cosas dentro del campo de la salud fue potenciándose. Los primeros años en la facultad no fueron fáciles, esa adaptación, nuevo entorno. Y, y dentro de la facultad, pues, como todo, como la gran mayoría de estudiantes, pues alternando clases, alegrías, penas, coyuntura que nos tocaba vivir dentro de la universidad. Yo estudié entre el 1993 y el 2000. En Perú, en Lima, bueno, en Perú la carrera son 7 años, entonces esos años, sobre todo al inicio de los 90, fueron muy convulsos para las universidades con intervención, tomas, etcétera. Pues esa época me tocó vivir de estudiante y en la medida de lo posible, trataba de participar por diversas circunstancias, sobre todo geográficas. Mi facultad, pues, ingresé a San Marcos y la facultad queda fuera de la ciudad universitaria, y eso hace que de alguna manera eh, esté a la vez un poco lejos, pero también puedas ver desde otra perspectiva lo que pasa en la ciudad, ¿no?, universitaria. Y eso no, pues, en la medida de lo posible, como he dicho, me traté de involucrar en las cosas del día a día a nivel de lo que sucede en el país, como a cualquier universitario le puede suceder. Y al acabar, tenía la idea de elegir una especialidad. mm, Pensaba que quizás la endocrinología podría ser un campo en el cual yo dedicarme, pero am, sucede que como ustedes bien saben, para diversas carreras en Perú hay que hacer un año de servicio rural. Entonces, fui a hacer mi servicio rural y el lugar donde fui había muchas enfermedades infecciosas prevalentes. Y eso hizo que conectara nuevamente lo que comenté hace un momento, que a veces en la vida hay momentos en los que conectas con tu pasado, y conecté con la historia de la universidad. Es decir, que había sido ayudante de virología dentro del curso de microbiología. Bueno, al acabar el curso me dediqué a estar como ayudante. Roté por salas de infecciosas en el 12 de mayo, por ejemplo, de manera voluntaria, después de haber acabado el curso.
Y entonces todo eso pues me hizo acordarme que el área de infecciosas era algo que siempre me interesaba, que siempre me había motivado. Y es así como am, en ese momento, vivir ese momento en el servicio rural, hice recorrer mi pasado y decidí cambiar la elección y hacer enfermedades infecciosas como especialidad. Y también durante el trabajo, después de haber acabado la residencia, la especialidad, al estar trabajando, me di cuenta de que habían varias cosas dentro de la especialidad que me llaman la atención, como es el diagnóstico de las enfermedades, pero a nivel no clínico, sino de laboratorio, y decidí pues continuar formándome dentro del mundo de las infecciones, pero ya no desde el campo clínico, sino desde el campo del laboratorio, desde la vista del laboratorio. O sea, siempre como clínico nos quejábamos del área de microbiología por los tiempos de respuesta, y ahora que estoy del lado de la microbiología, en la parte de laboratorio, digo, los clínicos no llenan bien las cosas como deben de completarse. Entonces, ahora tengo, digamos, la perspectiva de ambos lados, ¿no? Y, y ahora me dedico a eso. Vine a España a a hacer la formación de microbiología y parasitología, es la segunda especialización que he hecho. Y durante la especialización hice un máster y después del máster, como tú bien has dicho, hace poco sustenté la tesis y completé el ciclo de lo que se espera que alguien que quiere investigar, pues complete, ¿no? Que es el doctorado. Y ahí voy. Bueno, miren, queridos amigos, como podemos resumir que Juan Carlos entonces es médico, especialista en enfermedades infecciosas y microbiología clínica, un sanmarquino con mucho orgullo para el Perú, sanmarquino de exportación, digamos nosotros. Él ha desarrollado revisando su currículum, una trayectoria destacada en el campo, pues decía, de la virología, la microbiología y enfermedades infecciosas, con el enfoque en el diagnóstico molecular y la epidemiología e infecciones virales. Lo que me llama la atención es que has publicado más de 60 artículos científicos en revistas indexadas de alto impacto, has acumulado el índice H de 22, lo que podemos decir que refleja, eh, bueno, esa contribución, la relevancia y las citaciones, todas estas contribuciones en todo el trabajo que tú has hecho, ¿no? Yo quería preguntarte también cuál ha sido uno de los proyectos que más, digamos, más te ha impactado, has Mm. sentido en este trabajo que puedas recordar y compartir, ¿no? Porque veía que que tus trabajos no solamente han estado enfocados a Europa, América Latina, sino en África. ¿Puedes contarnos brevemente? Bueno, las experiencias que he ido acumulando son diversas, entonces am, una de las cosas que tengo bastante claro es que la motivación que tuve justamente al inicio como médico de servicio rural, urbano marginal, am, y que yo guardo un recuerdo muy especial es haber estado en un brote de malaria por falciparum en la ciudad en el pequeño pueblo donde trabajaba, que era un caserío que tenía en total 1.500 personas, 1.500 habitantes. De estos 1.500 vecinos, 800 vivían en lo que es el núcleo del caserío y el resto vivía en pequeñas, eh, pequeñas agrupaciones de casas ubicadas alrededor, ¿no? A las orillas del río Marañón. Y hubo un brote muy importante de malaria por Plasmodium falciparum y no tuvimos mortalidad, pudimos tratar a tiempo a las personas y también ayudamos a combatir el brote, porque no solamente eran medidas de atención a las personas, sino también eran medidas de ese trabajo de campo. Ir y participar en la fumigación de las casas, colocar insecticida en los arrozales. Todas estas actividades las hacíamos en equipo, éramos 5 personas que trabajamos en el centro de salud y los 5 nos dividíamos las actividades, ¿no? Y participábamos en muchas de ellas en forma conjunta.
Entonces eso fue una buena experiencia y que yo la guardo con mucho cariño y aprendí muchísimo. Y creo que ese es uno de los ejemplos que tengo como de proyecto de trabajo, si se puede hablar, porque no era un proyecto científico en sí, pero ha sido algo que siempre que me ha marcado y lo tengo muy presente, ¿no? Que gracias a un esfuerzo en conjunto y coordinado desde un centro de salud, con la ayuda de nuestra cabecera de microred, participamos en el control de un brote muy alto. Imagínense que de 1.500 habitantes, 800 tuvieron algún episodio de malaria. Eso es más de la mitad. Eso era una zona hiperendémica, con muchísima malaria. Y malaria por falciparum, también había IVAX. Entonces, para mí y para el equipo, fue una muy buena experiencia. Luego, Ah, tengo varias experiencias, por ejemplo, otra es haber participado en control de brote de ébola el año 2014, durante el brote de ébola de África Occidental. Fui el 2015, justo coincidí con un periodo de disminución de casos a Liberia, a su capital Monrovia, y participé en la revisión de uno de los laboratorios eh, que habían cerrado dentro de un hospital que habían cerrado a causa del brote, ¿no? Del brote de ébola. Este hospital es el San Josep y es ahí donde había ocurrido una mortalidad muy importante entre el equipo sanitario. Murieron médicos, enfermeros, enfermeras, técnicos, técnicas y mucho de su personal ya no quiso regresar. Más de la mitad del personal se fue y ya no regresó. Em, y eso dejó al hospital en una situación muy precaria desde el punto de vista de recursos humanos formados y también de material, de equipo. Hice una evaluación de diagnóstico situacional em, con, pues, claro, con las precauciones y también con el miedo de ir a un lugar eh, donde el ébola circulaba. Pero me interesaba mucho conocer la realidad de un sitio donde había ébola, pero y también me interesaba mucho ayudar en la recuperación de este centro, que era el laboratorio, para que se hagan una idea, era una especie de orgullo del hospital, porque era el laboratorio que servía de referencia para muchas enfermedades parasitarias de todo el país. Ese laboratorio había cerrado, entonces recuperarlo era una tarea importante. de verdad Em, que te felicitamos, Juan Carlos, de verdad por todo ese trabajo, ¿no? Porque él no solamente esos proyectos, ¿no? Él leía de que tú has participado en proyectos financiados por instituciones tanto nacionales como internacionales, inclusive has colaborado con grupos también de Europa, de América Latina y África, lo que tú nos das de referencia, ¿no? Apoyando estas redes de investigación. Pero amigos, no solamente esto, Juan Carlos, también su producción ha tenido un impacto más allá del ámbito académico, contribuyendo a la implementación de estas herramientas diagnósticas avanzadas en estos entornos clínicos, de verdad, y también estás como formador de investigadores, dirigiendo tesis de maestría, de verdad, es un honor de que un peruano esté triunfando en Europa. Y yo en este momento, como ya se nos va a terminar el tiempo, yo quería decirte, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que desean seguir una carrera en el campo de la microbiología y las enfermedades infecciosas, así en un minuto, en 2 minutos, por favor? bueno, primero, a todas las personas que tengan una idea de hacer algo sobre investigación dedicada a enfermedades infecciosas, que es algo que vale la pena invertir tiempo, esfuerzo, pero creo que sobre todo le diría a la gente que quiere hacer investigación o dedicarse a esta área que si le gusta, lo haga, que no se desanime. Pero si no le gusta, tampoco pasa nada, que seguramente encontrarán su camino, solo que será haciendo otra cosa, que hay muchas cosas en las cuales vale la pena trabajar, vale la pena dedicar el tiempo, investigar, y, o no, investigar no, sino ayudar a otras personas, y es motivador, y es muy Bien, muy alentador.
Claro, y para finalizar, ¿algo más que te gustaría compartir con nosotros, con, qué sé yo, en alguna experiencia, por ejemplo, así también tan breve en sinapsis, Yachay, en 2, 3 palabras, ¿qué representa o qué ha representado Yachay para ti? Bueno, Yachay ha sido increíble, ha sido una cosa fantástica porque era poder encontrar a personas que tenían intereses parecidos a los míos, que querían juntarse, conversar, plantear hacer más cosas, mantener encendida la motivación de poder mantener vínculos con el país y entre nosotros mismos a ayudarnos a crecer, a empoderarnos, a apoyarnos. Eh, Fue fantástico, muy potenciador. No tiene nada, o sea, no tiene, no partió de aquí, pero sí partió la idea de mantener las relaciones, el que pudiera seguir así pensando en eso al conocer a Yachay y a todo el equipo al cual forma parte de Yachay, forma parte de Yachay. Es que, por ejemplo, ahora hay un pequeño trabajo de investigación que, bueno, no es investigación, es traslado de rutina, es traslado de implementación. Estamos trabajando en Iquitos con con el Hospital Regional de Iquitos y con equipo de peruano, radical, pues, que trabaja en equipo, en Iquitos con infectólogos y con personal de laboratorio, biólogos, tecnólogos, para poder implementar un prueba molecular para detección de un hongo, que es muy relevante y muy importante como agente de enfermedad, que es Histoplasma capsulatum. Entonces hemos implementado la prueba en Iquitos y estamos en fase de seguimiento. Como repito, no es un estudio de investigación y es algo que creemos que vale la pena hacer el traslado del conocimiento. Hemos trasladado el conocimiento, cómo hacerlo, cómo implementar la prueba, cómo realizarla, cómo hacer seguimiento. La investigación puede ir de la mano de cosas de rutina sin necesidad de pensar en que eso es solo el fin, digo, Ah, la vía, sino que hay más cosas por hacer además de investigar. O sea, que van de la mano, no tienen por qué ir peleadas, pero sobre todo creo que hay que implementar, hay que trasladar información, conocimiento y hay que hacer cosas. Y la investigación irá de la mano. muchas No gracias, creo que no hay doctor que Juan por ahí. Carlos. Muchas gracias por compartir su tiempo y conocimientos. Paso a Nair para la despedida, por favor.